Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al Oráculo de Psique. Pues bueno, chicos, hoy os traigo un tarot muy interesante para revisar. Es bastante diferente a los tarots que solemos ver habitualmente. Es un tarot con unas ilustraciones preciosas y espero que os guste mucho. Vamos a revisar el libro, vamos a revisar lo que es la baraja y os voy a explicar un poquito cómo funciona. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que os tengo que explicar de este tarot es, hablaremos de los materiales sobre todo. El tarot se llama el Tarot de Anatomía y Botánica Antiguas de Claire Goodchild. Es un tarot que lo podemos encontrar tanto en castellano como en versión inglesa. Para los que os guste, hay personas, y conozco bastantes, o yo en mi caso, que también tengo bastantes tarots en otros idiomas. No es un tarot muy complejo, sí en la imaginería, entonces eso lo tendremos que tener en cuenta. Pero bueno, que sepáis que lo tenemos disponible en castellano y la verdad es que se agradece mucho. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es el embalaje en el que viene. Es una caja súper robusta, la verdad es que creo que está hecha con un gusto súper exquisito. Es de la editorial Librero. Podríamos decir que es una caja de mucha calidad. El interior también está muy bien acabado. Empezamos el tarot ya y tenemos aquí una preciosa ilustración en la que nos dice todo está en tus manos. La verdad es que el diseño a simple vista ya se ve de calidad y la verdad es que es muy bonito. Como veis, las ilustraciones que aparecen en la caja también tienen reminiscencias victorianas y incluye un poquito de dorado. Aquí detrás nos explica un poquito, nos hace una valoración general de lo que sería la baraja. Aquí ya nos dice que Claire Goodchild es una autora que está especializada en astrología y tarot. De hecho, eso sí que lo vamos a ver reflejado en el manual del libro, que como ya os he dicho, espero que os va a gustar y seguro que os va a gustar muchísimo. Bueno, pues empezamos abriendo el tarot. Espero que se vea bien, yo creo que sí, porque la verdad es que vale la pena no perderse ninguna de las ilustraciones que encontramos dentro de esta cajita. Una vez lo abrimos, lo primero que nos encontramos es un librito. Para lo que normalmente encontramos, últimamente hay muchos tarots que vienen con unos libros tremendamente gruesos. En mi experiencia me he encontrado en que algunos libros sí que vale la pena y otros que seguramente habréis pensado muchos que viene con mucha paja. En este caso, en este libro, la verdad es que la edición no es un libro especialmente grueso, pero sí que es verdad que cuando lo abres te da bastantes sorpresas. Y ahora os voy a explicar un poquito el porqué. Lo primero es que el libro, esta edición, está ilustrado, ¿vale?, con páginas a color. Llama la atención, es un libro que nada más abrirlo llama muchísimo la atención por las ilustraciones y el acabado que tiene. Pero sí que es verdad que creo que la autora ha sabido recopilar lo que sería la información más concreta en lugar de darle vueltas o mucha información, quizás darle demasiado paja a los conceptos. Una de las cosas que me ha gustado de este libro es que, por ejemplo, para personas que estén empezando, aunque las ilustraciones son un poco complejas, ya os lo enseñaré ahora, lo que sí que me gusta es que está la información bastante condensada. Por ejemplo, para que veáis un poquito cómo funciona, aquí, nada más abrir el librito, nos encontramos una pequeña introducción en la que nos habla un poquito de por qué se animó a hacer este tarot y la influencia que ha tenido. Aquí, por ejemplo, nos aparece una pequeña historia del tarot, es muy básica, pero bueno, va bien tenerla. Y aquí empieza ya un poco a explicar la diferencia entre arcanos mayores y menores, tema de las cartas numeradas, por ejemplo. Esto sí que me parece interesante porque sí que hace referencia a la numerología y ahora os lo enseñaré un poquito más a fondo. Como veis aquí, la autora en este caso, aquí se ve su influencia también astrológica, pero sí que me parece muy interesante que aquí ha colocado en el libro relación entre, por ejemplo, lo que serían los arcanos mayores y el tema de astrología, y luego, como veréis, también arcanos menores, astrología y numerología. ¿De acuerdo? Aquí, lo que os comentaba, tenemos, por ejemplo, la parte de astrología y tarot, que también me parece súper interesante. Para personas que no estéis familiarizadas con la parte más de astrológica, la verdad es que se agradece muchísimo el poder encontrar las correspondencias. Por ejemplo, en el caso de la carta del loco, que sería con el planeta Urano, ya te está dando información.
la fuerza con el signo de Leo, el ermitaño con el signo de Virgo. Recordad también que eso me gustaría haceros un vídeo un poquito más adelante respecto a los arcanos mayores, que hay algunos que están regidos por un planeta y otros que están regidos por el signo en concreto, que eso lo explicaremos. Pero bueno, ya tenéis aquí en este tarot una pequeña tabla en la que ya nos hace referencia a toda esta temática. También nos habla de las asociaciones astrológicas con los arcanos menores, que me parece muy interesante. Aquí también nos hace referencia a los elementos, su relación con el tarot, los colores y el tarot. La verdad es que el libro me sorprendió mucho porque es bastante conciso, la verdad, y eso se agradece mucho. Aquí nos va dando consejos de cómo usar el tarot, que eso ya va un poco a gusto de cada persona, de cómo limpiarla, preparar un altar. En este libro vienen varias tiradas, la verdad es que son muy básicas, pero para empezar o para tiradas, por ejemplo, muy generales, la verdad es que funcionan muy bien. Aparece también la tirada, por ejemplo, la del ciclo lunar, o esta que yo creo que es el gran clásico que todos la hemos utilizado, como es la tirada de la cruz celta. Pero bueno, viene explicada bastante bien y de forma bastante concisa. Y aquí empezamos ya, arcanos mayores, y luego encontraremos los arcanos menores. En general, lo que sí que me ha gustado es que de los arcanos mayores, aunque venga poquita información, pero sí que es bastante fácil de leer. Nos aparece, por ejemplo, os voy a dar el ejemplo de la primera carta, que sería el loco. Ya nos aparece la numerología de la carta, su correspondencia astrológica, su elemento y después las cartas complementarias, que eso también lo define un poquito en el libro. Son aquellas cartas que por su numerología tienen relación, y al tener relación sus significados, y sobre todo si aparecen las dos cartas o las diferentes cartas complementarias en la misma tirada, ya nos está dando bastante información. Como veis, es muy bonito de ver. Tenemos en un lado lo que sería la información y en el otro acompaña lo que sería la lámina con las cartas. La verdad es que las cartas son preciosas, son súper bonitas. Pero eso, bueno, eso lo veremos ahora dentro de un ratito. ¿De acuerdo? En general, todo lo que es el libro, como veis, viene explicado. Luego los arcanos menores vienen en otro formato, pero también nos vienen reflejadas, ¿veis? Con este pequeño cuadradito donde nos están ya explicando, digamos, lo más básico de cada palo de cartas. La verdad es que se agradece mucho. A mí me gusta mucho cuando en los libros de tarot sí que viene acompañada la carta, y sobre todo la carta color, porque hay veces que el libro viene en blanco y negro, pero no sé por qué visualmente ayuda mucho más a relacionarlo con la carta cuando tenemos los colores delante. ¿Ves? Aquí tenemos también el palo de bastos con el que hacemos exactamente lo mismo, y pasamos al palo de oros y acabamos con el palo de cuchillos, que me parece... Bueno, esto ahora lo veremos con la baraja, pero ya veréis que los palos están denominados de una manera un poco diferente a cómo se suele, digamos, al nombre tradicional que se le suele dar. Pero bueno, es una baraja que aún así es muy clara para poder diferenciar totalmente los diferentes palos. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos el libro. El libro en principio acabamos así. Ya os digo, es un libro pequeñito, no es un libro grueso, pero sí que es verdad que es un libro que contiene información muy concisa y correcta. Y en ese sentido, por ejemplo, para personas que no estén tan familiarizadas con el tarot en general, la verdad es que va a tener buena información que puede aplicar tanto a esta baraja como a otras muchas. Dejaremos por aquí el librito y vamos a empezar a ver lo que serían las cartas. En este caso, aquí retiramos el plastiquito. La caja, como os comentaba antes, la verdad es que es preciosa. Mirad. La carta viene en un formato muy bonito. El acabado es muy robusto. Hay veces que, no sé si os habrá pasado, pero hay tarots que la caja en sí viene, la verdad, es de buena calidad, pero después lo que son los interiores son de cartón muy blando, se desmontan y a la hora de sacar, volver a poner las cartas a veces se hace un poco complicado. En este caso yo diría que es sencilla, pero con buenos materiales. La verdad es que me ha encantado. La caja para mí es realmente preciosa, está muy bien ilustrada y muy bien acabada y ya enfocada en la temática de lo que sería el mazo. Y ahora empezamos aquí con este mazo. Espero que lo veáis perfectamente. Como os he dicho,
Es un mazo que está inspirado, o sea, es digamos como una recopilación de láminas de anatomía y botánica. Aquí encontraremos todo lo que son, bueno, partes del cuerpo, órganos, y después en los palos encontraremos diferentes utensilios. Aquí tenemos la primera carta, que es el loco. Una de las cosas que más me gusta del tarot, este tarot, es el aire muy vintage, muy victoriano que tiene, con estos tonos grises de lo que serían las partes más de anatomía y las flores, los colores tan vivos que le han colocado. La verdad es que me parecen sencillamente maravillosas. Vamos a ver si los podéis ver. Aquí tenemos el loco. Vamos a irlas pasando. El mago, me parece maravillosa esta carta por la correlación que tiene con el significado y de hecho el símbolo de infinito que ya sale representada tanto en el tarot de Marsella como en el tarot Rider-Waite. Me parece muy bonito. Las manos, como se relacionan, por ejemplo, con el elemento o el signo de Géminis. La sacerdotisa. Aquí tenemos como media calavera, como al aire, como un macetero, y con flores, la verdad, verdaderamente muy bonita. La emperatriz. Fijaros, aquí tenemos la emperatriz. Bueno, algunas cartas se pegan un poquito, pero bueno, es normal, están recién desembaladas. Aquí tenemos la emperatriz y el emperador. Muy bonitas, y de hecho en esta baraja se están mirando. Por ejemplo, para los que utilicéis el sistema en el cual las cartas se están mirando, se están observando, sobre todo cuando trabajáis con arcanos mayores, sí que me ha gustado encontrar esto, que el hecho de que se estén mirando. De esta manera sí que en una tirada podemos ver si hay un buen entendimiento entre estas, por ejemplo, si estamos mirando personas o no. Me parece muy bonito. Aquí tenemos el sumo sacerdote, muy interesante también porque tiene la forma de alguna manera como una cruz sagrada y una enredadera. Aquí tenemos los amantes, la carta de los amantes con el corazón, el órgano del corazón. Aquí tenemos el carro, también me parece muy interesante, son los dos cráneos de dos caballos. La carta de la fuerza, también muy bonita, es lo que os comentaba, el contraste que hay de colores realmente favorece mucho a la visualización que tenemos de este tarot. El ermitaño, la rueda de la fortuna. Aquí en este caso me gusta que hayan colocado los diferentes palos. Bueno, de alguna manera como ocurre en las cartas más tradicionales de la rueda de la fortuna, que normalmente aparecen, digamos, los evangelistas, aparecen los diferentes elementos de la cruz fija, esto ya hablando a nivel astrológico, pero la verdad es que me parece muy bonita también esta carta. La justicia, esta me parece también muy bonita. Encontramos el cerebro unido, o la mitad, digamos, un cerebro y la mitad el corazón. El colgado, literalmente sí, lo han colgado al pobrecito, lo han dejado colgado. También muy interesante esta carta. La carta de la muerte. La carta de la templanza. La carta del diablo. La carta de la torre. Aquí, si os fijáis en esta carta, cambia bastante la coloración. Aquí pasamos a flores negras y aparecen también insectos. Vamos a la carta de la estrella. La carta de la luna, me parece muy interesante esta carta también y me parece muy bonita. Si os dais cuenta, en esta carta, mira aquí que tenemos la del sol, tenemos en la carta del sol un cráneo mirando hacia adelante, supongo que hace referencia a la claridad, y en el caso de la luna tenemos al cráneo mirando hacia la parte posterior, o sea, no vemos, de alguna manera, no vemos la cara de esta carta. Me parece también muy interesante, muy bien escogido. El juicio, me parece, esta carta me encanta. Realmente el juicio es un poco el renacer de los muertos, pues de alguna manera sí, da la sensación que necesites diem nec oram qua.
muy interesante. Me gusta esta carta realmente. Vamos a la siguiente carta, que sería el mundo. A ver si la podéis ver bien. También es muy interesante. Aquí sí que hace referencia a lo que os comentaba de el Pantocrátor, el famoso Pantocrátor, y los diferentes animales que se relacionan con la cruz fija. Y ahora empezamos con los palos. Aquí ya hemos visto lo que serían los arcanos mayores y empezamos con los palos. En el primer caso tenemos, que eso sí que me parece también muy original, que son el palo el que correspondería a copas, que en este caso la autora lo llama elixires. La mayoría son botecitos que hacen referencia a lo que se utilizaba antiguamente en farmacia y la verdad es que son súper chulos, son muy bonitos. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera carta, el 1 de copas o el palo, el 1 de elixires. Me parece súper bonito. Aquí, como veis, tenemos aquí un corazón dibujado. 2 de elixires. A ver, que os lo ponga bien para que lo podáis ver. ¿De acuerdo? 3 de elixires. 4 de elixires. Fijaos, muy curioso, porque en el 4 de copas, la carta del 4 de copas, siempre la relacionamos un poquito con el tema de la apatía, el de alguna manera no valorar de cierta manera las oportunidades que nos llegan. Y fijaros aquí que nos aparece lo que aparece especificado en las botellitas. En este caso aquí tenemos una que pone arsénico, otra que pone morfina, heroína, o sea, haciendo referencia más bien a lo que sean drogas sobre todo. Y es muy curioso, muy buen relacionado, me gusta este término. Tenemos el 5 de elixires, 5 de copas. Fijaros aquí que hay algunas que sí se ven, por ejemplo como esta, pero aquí hay varias copas o elixires que están ocultos, que no se pueden ver del todo porque los tapan las flores. Tenemos el 6 de elixires, el 7 de elixires. Aquí podemos elegir entre diferentes órganos. El 8 de elixires. Un momento, que vamos a colocarlas así. El 9 de elixires. Aquí en este palo, sobre todo, lo que hay sí variación en la forma de los botecitos, pero en sí más o menos todos tienen la misma estética. El fondo es como color crudo y los dibujos blanco y negro con las flores que es lo que hace realmente que resalte la carta. Aquí tenemos la sota de elixires, aquí vemos un bebé, entre comillas, o un niño cadavérico. Aquí tenemos el caballo de elixires o caballero de copas. La reina de elixires. El rey de elixires. Me parece muy curioso que aparezca el Calming Tonic, porque sí, normalmente los reyes de copas suelen ser bastante tranquilos, bastante metiditos para adentro. Me parece interesante. Bueno, y aquí vamos a los bastos. En este caso, este palo no ha habido variación en el nombre, se pueden determinar bastante rápido. Sería el nombre clásico, a diferencia de lo que hemos visto en el palo de elixires, que correspondería al de copas. Pues vamos a verlo. El 1 de bastos, el 2 de bastos, el 3 de bastos, 4 de bastos, 5 de bastos, 6 de bastos, 7 de bastos, 8 de bastos, 9 de bastos. En este caso
Este tarot quizás todo lo que son arcanos menores sería mucho más parecido a lo que sería un tarot de Marsella. Un 10 de bastos. Realmente las ilustraciones me parecen muy bonitas. La sota de bastos, como veis, las sotas se representan, sí que es verdad, con esqueletos, pero de personas mucho más jóvenes. El caballero de bastos, el caballo de bastos. La reina de bastos. Qué bonita y cómo resalta esta carta. Aquí tenemos al rey de bastos con la cabeza muy erguida y mirando de frente con los girasoles que siempre representan a los bastos. Y cambiamos de palo. Este palo igualmente no cambia de nombre, que correspondería a oros o pentáculos. Pues empezamos el 1 de oros. Dos de oros. Espero que se aprecie bien en la cámara lo bonito que quedan estas cartas al resaltar como resaltan los colores. 3 de oros. 4 de oros. 5 de oros. 6 de oros. 7 de oros. 8 de oros. 9 de oros. Y el 10 de oros. Aquí volvemos a ver lo que os comentaba antes, que las sotas son el esqueleto mucho más jovencito. Sota de oros. Caballo de oros. Reina de oros. Y el rey de oros. Y vamos al último palo, que en este caso sí que hemos cambiado el nombre, como en el caso que había ocurrido con el palo de copas, que pasó a llamarse elixires. Aquí tenemos el palo de cuchillos. Cambiamos las espadas por cuchillos. Qué bonita es esta carta. Con las margaritas. El 1 o el as de cuchillos. 2 de cuchillos. 3 de cuchillos. 4 de cuchillos. 5 de cuchillos. Uy, se nos han enganchado. 6 de cuchillos. 7 de cuchillos. 8 de cuchillos. 9 de cuchillos. 10 de cuchillos. 8 sota de cuchillos. Me parece muy bonita también esta carta. Caballo de cuchillos. Reina de cuchillos. Y acabamos con el rey de cuchillos. También muy interesante, está atravesado, como quien dice, por las orejas. ¿De acuerdo? Y ahora antes de acabar, vamos a ver un poquito cómo funciona lo que sería la baraja. Hoy, perdonad. El reverso, que nos lo había enseñado, el reverso de las cartas, es igual que el fondo que tenéis de la caja.
Tiene un acabado como muy vintage, como si estuviera descolorido, al igual que las cartas. Eso me ha gustado mucho. Creo que el efecto en general en la baraja está muy bien conseguido. Y vamos a ver qué tal se barajan. Pues mirad, lo que son las cartas, como habéis observado, son en un acabado mate, pero es un acabado mate, la verdad, que el material es muy agradable de poder barajar. No son cartas excesivamente grandes, son más o menos lo que sería un tamaño estándar de cartas, por lo que para las personas que tengáis las manos pequeñitas, la verdad es que también es bastante, es recomendable. Yo tengo a veces, y todos hemos tenido barajas que a veces son muy grandes y son muy complejas de barajar. En este caso no creo que tengáis problema las personas que tengáis manos pequeñas para poder manejarla. El material resbala bien, el cartón es un cartón bastante flexible, pero también es bastante grueso. No creo que tengáis problemas con este tipo de cartas. Con el tiempo iremos viendo también lo que es la durabilidad de la baraja. Y con esto acabamos. Espero que os haya gustado esta revisión. Si te gusta, dale al like, y si quieres comentarme tus experiencias con la baraja, si la tienes o quieres comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta con la baraja, me lo dejas en los comentarios. Un besazo, un abrazo y feliz día para todos. Adiós.